y secundarias. Son las fuentes primarias y secundarias, pues que nos permiten tener una visión más detallada de los eventos históricos. También el análisis crítico, pues, de documentos y testimonios que nos permiten evaluar la historia y la credibilidad de estos. También se hace uso de teorías, pues, para interpretar los datos históricos y esto nos permite como que entender la estructura y la dinámica de procesos históricos. También las corrientes históricas han surgido con el tiempo diferentes corrientes históricas, pues que han influido en la forma en la que se entiende la historia. Algunas de estas corrientes son el materialismo histórico, la escuela de Anales, que se enfoca en la historia social, la historia cultural, eh, 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 y pues con esto puedo decir que la historiografía es una disciplina fundamental para entender el pasado y y su relevancia, pues, en el presente a través de la investigación y la interpretación de la historia. Eso, profe. Muy bien, Rubí. Correcto, la historiografía también examina cómo los historiadores han elaborado el estudio del pasado, incluyendo la forma en que seleccionan fuentes, interpretan la evidencia y construyen sus argumentos. También se ocupa de analizar las fuentes corrientes y escuelas que han surgido a lo largo de la historia, como el positivismo, la escuela de los Agnal y el materialismo histórico. Vamos a pasar a la siguiente clase, ¿ya? Déjame anotar algo aquí. Ya los demás, igual cuando se vayan a conectar, así sea que se conecten en la siguiente o la próxima semana, igual tienen que exponer también. Si visualizas aquí el libro, ya hoy hablaremos sobre la cultura. A lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha utilizado con distintos significados. En la antigua Roma, donde se usó por primera vez, la palabra latina cultura significa cultivo de la tierra. Luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas. Tú sigues uno y yo otro y luego te doy una explicación, ¿ya? Digo yo, Sí, donde dice pronto llegó a ser sinónimo. ya. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino, de lo que podemos traducir como pertenencia a la ciudad, lugar donde el hombre había superado el salvajismo. Lo tenían como, s- lo tenían el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. De ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. Pero desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura, refiriéndose con el primer término al desarrollo material, económico y tecnológico, mientras el segundo se refería al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. En estas
En estas facultades intelectuales estaban incluidas la filosofía, la religión, la ciencia, el arte, etcétera. Así, la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su contrario era el inculto. Esta distinción es frecuente en la actualidad. Correcto. La cultura es como una mochila llena de cosas que aprendemos en nuestra familia y comunidad. Incluye las costumbres, los idiomas, la comida, las canciones, la historia, los juegos y las creencias que compartimos en la forma en que una comunidad piensa, actúa y vive. Son las cosas que vemos regularmente como saludar a la gente, comer ciertos alimentos o celebrar fiestas especiales. El idioma es una forma en que nos comunicamos usando palabras o frases para expresar nuestras ideas. La comida que comemos, como el plato nacional o los dulces típicos de nuestra zona, también forma parte de nuestra cultura. Rubí, ¿cuál sería un plato típico en Ecuador? En el encebollado. Sí, el cebollado. Ya hasta ganas me dieron comer el cebollado. Las canciones y bailes son formas de expresar alegría, tristeza o contar historias a través de la música y el movimiento. Una canción de aquí. Eh, no recuerdo nombres porque no sé escuchar esas músicas, pero las músicas de Julio Jaramillo. Correcto, esa me acuerdo que la di cuando estaba en la escuela, una de Julio Jaramillo. Ujú. Las historias y los cuentos nos enseñan sobre el pasado y nos ayudan a entender cómo vivimos hoy. Los juegos que jugamos, como el juego de la pelota o el escondite, son parte de cómo nos divertíamos y nos relacionamos. Las creencias son ideas y valores que compartimos como qué es lo correcto o incorrecto o cómo creemos que funciona el mundo. Una creencia que tengas del pasado, que hoy en día tu mamá o tu papá o tu abuela te lo haya comentado. De la mala suerte sobre pararse debajo de una escalera, Mala algo así, suerte de pararse debajo de una de la escalera, escalera sí. o que riegues la sal. Ujú. De esa Sí, también has eso, escuchado. sí. Una, ¿te daban una paliza o te reprendían? Porque es importante la cultura. La cultura nos enseña a entender quiénes somos y a dónde pertenecemos. Nos permite conectar con nuestra familia y comunidad y a compartir nuestra forma de pensar y sentir con los demás. También nos ayuda a aprender de otras culturas y entender que hay muchas formas diferentes de vivir. Por ejemplo, la comida que podemos encontrar en Machala, podemos encontrar lo que son sabores típicos de la religión, como incluye el arroz con menestra, el ceviche y los platos de marisco. Las fiestas tradicionales, que son las fiestas de Machala, que pueden incluir música, baile, comidas típicas y juegos tradicionales. El idioma en Machala se habla en español y es común escuchar dialectos o expresiones locales. Las costumbres que tenemos aquí en Machala también es que hay formas específicas de saludar, de comer o de cómo comportarse, que son propias en Machala. ¿Qué costumbre tú tienes, en tu casa o así sea una costumbre pequeña, más o menos? Una costumbre que siempre tengas en tu casa, así sea que todos coman en familia o que no utilicen el teléfono o a qué hora se acuestan, o sea, es una costumbre que ya llevarías hace mucho tiempo. Sacarse los zapatos antes de entrar a la sala. Sí, exacto, esa es una costumbre que ya tienes en tu casa. Hablemos sobre la cultura y civilización. Tú lees los dos y yo leo los otros dos. Ya. Quizás influenciada por el romanticismo del siglo, ¿cuál es ese siglo, profe? No te preocupes. ¿Qué siglo es ese, profe? ¿Mandé? ¿Qué siglo es ese? Ya.
El X es el 10, la Ya. B es el 5 y los palitos van sumando. Si hay tres palitos, entonces son tres. Del Entonces siglo el XVII. 15, 16, 17, 18. Ah, Sí, ya. Quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas. Según esta visión, el grado de la producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o como civilización de acuerdo con estos criterios. Acuerdo a estos criterios. ya. Culturas. Son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Las civilizaciones son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que sin renunciar a los mitos desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad, coinciden la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Hablemos un poquito sobre la cultura y la civilización. La cultura y la civilización es como un kit de herramientas de un grupo de personas, incluye todo lo que aprendemos y comparten, como las tradiciones y música, la comida, el arte y la forma en que hacer las cosas. La civilización, por otro lado, es una sociedad organizada con ciudades, gobiernos y otras cosas que hacen que la vida sea más fácil y compleja. ¿Qué entendemos también por lo que hace un momento hablamos, qué entendimos sobre la cultura? Ahorita solo vamos a hablar sobre la civilización, que es una sociedad que tiene ciudades, gobiernos, escuelas, hospitales y otras cosas que ayudan a gente a vivir mejor. Un ejemplo de la civilización es que las ciudades antiguas como Roma, Egipto o Grecia, que tenían sistemas de gobierno, leyes y edificios grandes. La cultura. La cultura es el estilo de vida de un grupo, mientras que la civilización es una sociedad organizada con ciudades y sistemas. Ahora sigamos con concepto de cultura. Tú los dos y yo el último. Hoy en día se ha redefinido el significado del término cultura y se le ha dado un sentido más social, al punto que llega a ser contrario al que le otorgó el romanticismo. A la cultura lo definimos como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano que se convierten en regla que moldeó que moldea el comportamiento. De ahí que la cultura no sea solo el cultivo del intelecto o la producción simbólica, sino también los aspectos de la vida humana, tales como la economía, la tecnología y demás producciones materiales que van más allá del aspecto biológico. Podemos decir entonces que el humano es un ser cultural, ya que toda su vida, desde que fabrica un utensilio para facilitar su vida, hasta la actividad intelectual más compleja y la forma de. Tengo ahí un sticker que no me deja ver. Me imagino que dice relacionarse con otros en parte de la cultura, se desenvuelve. Bueno, aquí dice una palabrita que no alcanzo a ver porque tengo un emoji ahí. Entonces, ¿qué entendiste sobre el concepto de la cultura? En sí abarca también la cultura y la civilización. ¿Qué entendiste mejor sobre el tema de hoy? Que la cultura son costumbres que tiene un grupo de personas sobre, o sea, la forma de hablar, la forma de hacer diferentes cosas, entre muchas cosas, y que la civilización es como que la civilización es una sociedad que, o sea, que tiene edificios, hospitales y cosas así. Correcto. La cultura es el tejido que une a un grupo social, moldeando su forma de pensar,
sentir y actuar y transmitiendo sus valores y conocimientos en generación, como te estaba diciendo. Este, y te estaba preguntando qué valor tiene o conocimiento que haya basado o haya pasado en generación. Ahí me estabas comentando sobre sacarse los zapatos. Me imagino que eso ya lleva tiempo o es de ahora que ha empezado. De ahora, Y algo que tengas que ha empezado desde hace mucho tiempo atrás, que se le la ha verdad no compartido a recuerdo, tu no sé. papá, abuelo, nada. Mm, Bueno, chiquita, entonces también hablamos aquí sobre las creencias, los valores y compartimientos que se comparten en un grupo. Por ejemplo, un grupo religioso o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan a las personas y las relaciones entre ellas. Para la tarea de hoy, solo quiero que pongas la fecha, tarea en clase y que entendemos por cultura con tus propias palabras. Que entendemos por cultura con sus propias palabras